En esta ocasión, siguiendo el Evangelio de Marcos, vamos a leer en sus primeros 12 versículos. Habiendo entrado, si notáis alguna diferencia, es que me gusta utilizar la Biblia textual, ¿vale? Si hay alguna diferencia entre esa señora, perdone, que no sé que nos ha... Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún en la puerta. Y les exponían la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba. Y cuando habían hecho una apertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Bueno, a modo de introducción, vemos de nuevo una sanación de nuestro Señor Jesús, la cual ocurre de una forma un tanto especial o diferente como estamos acostumbrados. Nos dice el texto que estaban Jesús en Capernaum. Las personas se agolpaban alrededor de él. Siempre que se sabía que estaba el Señor Jesús, de momento había muchas personas alrededor de él. En esta ocasión estaba dentro de una casa. Dentro. No nos dice cuál era la casa o quién era el dueño. Y nos dice que aparecieron 4 amigos que portaban un paralítico en una camilla, una parihuela. Querían acercarse a Jesús, pero la multitud se lo impedía. La gente estaba hasta la puerta, no se podía entrar. Y tuvieron una ocurrencia. Me imagino que por una escalera trasera o de la casa de al lado, tuvieron la ocurrencia de subirlo al techo, de colgar al paralítico para que Jesús lo sanara. Y yo me hacía una pregunta: ¿y estos 4 no podían haber esperado a que terminara y luego se lo presentaba? Y entonces se ve que Jesús no se molestó, al contrario, admiró la fe de ellos, porque había barreras físicas, los cuales los amigos superaron. Y también dentro de la cena vemos a unos escribas que en sus corazones pensaban y estaban allí, y yo por el contexto pienso que estaban intentando pillar a Jesús. A ver, ¿quién es este Jesús? ¿De dónde viene este rabino que perdona pecados? Y en sus corazones y en su mente piensan, y el Señor Jesús, como es todopoderoso, contesta esas preguntas y le dice: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Y Jesús sana
a ese enfermo. Y ese enfermo confirma de manera especial, caminando y portando su camilla, sale del escenario. Bien, como suelo hacer, iremos versículo por versículo, analizando. Después de haber hecho la introducción, nos dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y hemos subrayado que no sabemos de quién es la casa. Vimos anteriormente que Jesús tenía su base de operaciones por esa zona, en casa de Pedro. Iba de una ciudad a otra, pero luego pernoctaba, no siempre, en la casa de Pedro. Pero no nos dice si era en esta ocasión la casa de Pedro. Lo que la palabra no dice, no dice. Lo que dice, dice. Bien, hemos visto que se agolpaban cuando escuchaban o veían al Señor Jesús, se agolpaba muchísima gente. Habría personas allí con diferentes intereses. Algunos serían intereses espirituales, otros con un espíritu sanador, como estos que se nos comenta, estos 4 amigos. Habían también escribas con malas intenciones en su corazón y otros simplemente por curiosidad. Y se reunieron mucho, tanto que ya no había lugar aún ni en la puerta. Vemos que en nuestros locales, cuando hay un aniversario o algo, vemos personas que incluso se quedan en la puerta. Dice, tanto que no había lugar ni en la puerta. Y él les exponía la palabra. Él se refiere, por supuesto, a nuestro Señor Jesús. Jesús seguía anunciando el Evangelio, porque ese era su fin, anunciar el Evangelio. Igual que es el nuestro, dice la palabra, que somos sal y luz, como nos ha comentado nuestro hermano también, somos sal y luz en este mundo, somos iluminares. El Señor Jesús ha puesto en mi corazón que invite personas a la iglesia. Y hacía años que no invitaba a nadie a la iglesia. ¿Y sabéis por qué? Porque yo pensaba que no iban a venir. Pues me equivocaba. Es más, había un tiempo que yo jugaba a ser Dios. ¿Por qué? Porque seleccionaba a las personas para hablarle y le decía, este no le hable porque este es un impío, blasfema contra Dios. Y de nuevo me equivocaba. Esa persona que yo la veía tan impía, cuando tenían la ocasión, tenían mucho más interés por el Señor que yo. Y una vez más me equivocaba. Porque el Señor no vino a salvar justos. Vino a salvar pecadores que se arrepienten y tienen fe. Nos dice que Jesús exponía la palabra. Por eso mismo vino, para predicar la palabra. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado para salvar a los pecadores. Jesús vino a la tierra principalmente ¿a qué? Para cumplir su misión. ¿Cuál es? La de la salvación y reconciliación de la humanidad con Dios. Él es el puente. Su venida se centra en ofrecer redención a través de su sacrificio y además de su enseñanza, brindando la oportunidad de vida eterna. Caminamos, como se nos ha recordado esta mañana, hacia la vida eterna. Versículo 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico. Vinieron a traerle un paralítico, llevado entre 4. En aquella época no existían las sillas de ruedas. ¿Veis? Como ponemos aquí en esta foto para que nos hagamos una idea de cómo podría ser la escena, una escena como mínimo pintoresca. De estos amigos que bajan a este hombre. ¿En qué situación se
se encontraba este hombre. En aquella época, como he dicho, no existían las sillas de ruedas. Las personas, como la llamamos ahora, de movilidad reducida, se tenía que desplazar con ayuda de otro. Fijaros, para mover a uno había que mover a 4 más. No se podían mover si solo las extremidades inferiores, si no le funcionaban, apenas se podían arrastrar con las manos. Y por supuesto, no podían trabajar. Estaban esclavizados a la mendicidad. No le quedaba otra. Vivían de la misericordia de los demás. Y vamos a ver un ejemplo de ello. En Hechos 3, Pedro y Juan, 2 de los apóstoles, realizan un milagro al sanar a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo de la llamada Hermosa. El hombre que solía pedir, ¿qué? Limosna. En ese lugar es curado por Pedro. En el nombre de Cristo, al instante sus piernas y sus tobillos se fortalecieron. Fijaros, al instante. Siempre que vemos un milagro de Jesús, y en este caso de los apóstoles, la sanación es al instante. Pudieron caminar, saltar incluso y alabar a Dios. Este evento causó gran asombro, como vemos también en esta situación. Había multitud de personas. El relato detallado en Hechos 3, del 1 al 10, describe cómo Pedro y Juan, al dirigirse al templo en la oración de la tarde, se encontraron a este hombre cojo. Pedro, en lugar de darle dinero, ¿qué hizo? Le dijo, en el nombre de Cristo, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre, al ser levantado por Pedro, es sanado. Instantáneamente camina, salta y entra en el templo alabando a Dios. Versículo 4 dice, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla, como vemos en la cena en que yacía el paralítico. Una cena, como lo hemos descrito antes, un poco pintoresca. Los amigos del paralítico no se desanimaron. No iban de camino de la excursión larga callados y tristes, no. Estos eran unos rompetechos. Sí, unos rompetechos. Salvaban la barrera. No se venían abajo a la primera de cambio. Hacían algo que no era convencional. Si tenían un obstáculo, o lo rodeaban o lo saltaban. Los rompetechos estos eran unos auténticos rompebarreras. Probablemente por una escalera lateral o por la casa de al lado subieron al enfermo, porque si no lo sanaban, tenían que seguir cargando con él. Hay que imaginar la escena, como hemos visto antes, los de la casa preguntando, dice, ¿quiénes son estos chalados que están rompiendo el techo? Los rompetechos están rompiendo el techo literalmente. Y las cosas le caían y le dirían, oye, que nos está cayendo tierra, ¿qué haces? ¿Qué pensaría el dueño de la casa? Me están desmontando las casas estos, ¿qué hacen? Pues lo hacían por fe, porque tenían fe que el Señor Jesús le iba a sanar a este paralítico. Pero ¿sabéis qué? No le importaban. No les importaban lo que estaban haciendo y no le importaba la opinión de los demás. ¿Sabéis qué le importaba? El paralítico. ¿Por qué? Porque tenían fe, porque sabía que el Señor Jesús lo iba a sanar. Tenían fe. No lo habían visto todavía, pero en sus corazones ya sabían que lo iba a sanar. Ya lo sabía. ¿Y sabéis qué? Él no se avergonzaban. Al contrario, eran un auténtico rompetecho. Lucas
9, en el versículo 26-27 nos dice: porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, porque estamos viendo una generación adúltera y además pecadora, que se enorgullece de sus pecados, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Hemos visto que por primera vez aquí en Marcos aparece también este título, el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüenza del Señor Jesús, él también lo tendrá en cuenta. Aquí tenemos la primera enseñanza. Tenemos que traer a nuestras amistades, predicarle de la palabra. Somos luz, somos sal. ¿Qué hacemos? ¿Nos predicamos a nosotros mismos? Si encontramos a una persona en la calle y nos dice: mira, que mi vida corre peligro, llévame al hospital. ¿Quién se negaría a llevar a esa persona al hospital? Yo creo que nadie. ¿Vamos a descuidar su vida eterna? No le vamos a hablar del Señor. No le vamos a decir que Jesús vino a este mundo porque hacemos una cosa y no otra. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, subrayamos, la fe, porque no la habían visto, pero lo sabían en sus corazones, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Pues es verdad, la fe de esto es verdad. Tenían fe y además se ha cumplido. No sabemos cómo el enfermo llegó a esa situación. No lo sabemos. Los judíos pensaban que este tipo de personas estaban así por causa de su pecado, o el suyo, o de sus antecesores. Pero vemos en la palabra que siempre no es así. Siempre no es así. Sabemos que algunos pecados tienen intrínseco enfermedades. Por ejemplo, el que bebe en exceso le trae problemas de hígado. El pecado del sexo y de todo eso trae enfermedades relacionadas con eso. Pero siempre la palabra no, esta enfermedad de este hombre no tenía por ser ni un pecado de él ni de sus antecesores. Esta acción es un acto de fe del paralítico y de sus amigos. Jesús no se molesta, fijaros que no se molesta, que le hayan roto el techo al dueño de la casa. Este acto es y reconoce su fe. Se dirige al enfermo y además, ¿sabéis cómo lo llama? Hijo. Si a mí el Señor Jesús me diera hijo, me derrito. Me derrito. Él sabía que era su hijo. No todos somos hijos de Dios. Hay criaturas o seres y además estamos los hijos de Dios. Lo llama con ternura, hijo. El Señor es un Señor de autoridad, pero también tiene amor por sus hijos. Dato importante, no fue como la anterior sanaciones. Le dice: tus pecados te son perdonados. Jesús no podía cuidar el cuerpo y descuidar su alma. Esta persona tenía dos enfermedades. Una no, dos. Marcos subraya el poder de Jesucristo que tiene para perdonar pecados. Eso llama la atención de los escribas. Y ahí empieza el turrón. Estaban los escribas, ojo, avisor, a ver quién era este Jesús, de dónde venía este maestro, de dónde había aprendido este Jesús, de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Sabemos que el paralítico tenía dos enfermedades, la parálisis y una enfermedad que llevamos todos al nacer, se llama pecado. Solo Jesús no puede limpiar ese pecado. ¿Cómo? Teniendo fe.
y creyendo que es hijo de Dios y que ha venido a esta tierra a librarnos. Jesús no solo sana a este enfermo físicamente, sino también espiritualmente. Porque si lo sana solo físicamente, seguirá con otra enfermedad que ya hemos visto. Bien, lo peor de la enfermedad del paralítico no era la parálisis, la otra enfermedad era peor, porque esa solo la arrastraría en la tierra, la otra la arrastraría hasta la eternidad. Romanos 3:22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, cuanto todos pecaron. Y cuando la palabra dice todos, es todos. Y cuando yo veo en la palabra todos, me subrayo y lo vuelvo a decir. Todos, sí, todos hemos pecado. Y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente para nosotros por su gracia, por medio de la redención en Jesucristo Jesús. Romanos 3:23 forma parte de una discusión más amplia sobre la naturaleza humana y la necesidad de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el don inmerecido, no lo merecíamos para la salvación. El versículo declara que todos los seres humanos han pecado, todos, y por tanto están separados de la gloria de Dios. Sin embargo, el pasaje también continúa explicando la justicia de Dios que se manifiesta a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo, quien ofrece redención y reconciliación con Dios. Cuando Jesús perdona sus pecados, en cuanto ahí viene el conflicto de los judíos. Los judíos no creen en Jesús, no lo creen. Y ahí viene el conflicto, porque solo Dios puede perdonar pecado, solo Dios, no los hombres. Hay por ahí personas que no sé dónde han leído, no sé qué Biblia leen, que perdonan pecados y ponen penitencia. Hubo una sola penitencia y la cumplió Jesús en la cruz. No hay más, no hay más. Yo no la encuentro. Porque Jesús es hijo de Dios. A los escribas la situación del paralítico simplemente le daba igual. Le daba igual. No vemos en la palabra que hayan orado por él, que lo hayan ungido. No lo vemos. Simplemente estaban con su punto de mira a ver donde el Señor Jesús tropezaba o hacía algo que a ellos no les cuadraba. Su condición de pecado les daba igual. No les importaba, simplemente no les importaba. Fijaban su mirada en Jesús, a ver dónde lo podían pillar. La afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios se basa en varios elementos clave. ¿Dónde nos basamos nosotros? Primero, en la confirmación que vimos en Marcos 1. Este es mi Hijo amado. La propia declaración de Jesús, el cumplimiento de las profecías. Todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesús. Todo. Sus milagros, la confirmación de Dios, la resurrección, el testimonio de los seguidores. ¿Qué más quieren? La Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, ofrecen evidencias de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. En el mismo párrafo nos lo confirma. En el versículo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para ¿qué? Para perdonar pecados. Le dijo al paralítico y le perdonó sus pecados. Y además le hizo la sanación de inmediato. Otra vez subrayamos. De inmediato. Que no lo mandó a la Seguridad Social y luego a los 9 meses pasa por la ortopedia y te pone. No, lo hizo de inmediato. Pero ellos, allí sentados, algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Eran cobardes. No eran capaces
de contradecir al Señor Jesús, solo lo pensaban en sus corazones. Fijaros un detalle muy importante. Dice, a pesar de la multitud había personas de pie, pero ellos ¿cómo estaban? Sentados. Vemos que los escribas en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, eran unos individuos eruditos, conocían la palabra de Dios, eran expertos en la ley de Moisés y eran los encargados de copiar, interpretar y enseñar las Escrituras. Eran figuras importantes en la sociedad y por eso estaban sentados, estaban llenos de orgullo, considerados los guardianes y maestros de la ley y ocupaban una posición de gran autoridad, pero tenían al Hijo de Dios frente a sus narices y no lo reconocían. Estos escribas eran expertos en la palabra, pero se retorcían en sus adentros y decían que Jesús estaba blasfemando. Porque ¿quién es este que perdona pecados? Pues este mismo es el Mesías. Todo el Antiguo Testamento apunta al mismo Hijo de Dios y lo tenían en sus narices y no lo reconocían. Aparentemente su razonamiento era correcto, porque nadie puede perdonar pecado. El problema de ellos es que no reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Levítico 25:15 dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, si alguien maldice a su Dios, llevará pecado. Además, el que blasfeme en el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la generación ciertamente lo apedreará, tanto forastero como el nativo, como blasfeme el nombre de Dios, ocupe o quiera ser igual a Dios. Versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado sino Dios? Se preguntaban ellos. Exteriormente los escribas guardaban su compostura. A pesar de lo que estaban oyendo, se hacían preguntas y además jugaban al Señor Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús no se esconde. Da la cara. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis así? Estas cosas en vuestros corazones. Característica de Marco. Al instante. Como le gusta a Marco. Jesús de Nazaret, una vez más, que es Dios, que tiene poder para eso y además para mucho más, lee sus corazones, porque Él es omnisciente, lo conoce todo. ¿Todo? Todo. ¿Qué pensáis? ¿Qué caviláis? ¿Qué tramáis en vuestros corazones? Él lo sabe todo. Obviamente Dios puede leer tu mente y la mía. Dios es omnisciente. Él conoce nuestro pensamiento. Mientras Salmos 139:4, aún antes de que haya palabra en mi boca, Señor, tú ya lo sabes. Esto estaba en el Antiguo Testamento, lo conocían ellos. Le estaba dando una evidencia de que Él era Dios y le estaba leyendo sus corazones. Y aún así no creían. Y además le lanza un reto. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados están perdonados? ¿O levanta tu camilla y anda? ¿Qué era más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados. Porque no había forma humana de demostrar que esos pecados estaban perdonados. Ahora Jesús le plantea esta cuestión. ¿Qué es más fácil decir? Levántate, toma tu camilla y anda, o tus pecados te son perdonados. De una manera u otra, da igual, va a demostrar que Él es Dios.
en toda su cara. Y que pueda hacer una cosa u otra, le da igual. El Señor Jesús, si quiere, puede parar el sol. ¿Sabéis que una vez lo paró? Déjame que haga un paréntesis. Iros a Josué 20. Hubo una guerra cuando Josué lideraba el pueblo de Dios y una nación no, ni un rey. 5 reyes, de Josué 10:5. Así, 5 reyes fueron en contra del pueblo de Dios. Uno no, 5. Así pues, los 5 reyes de los amorreos, es decir, el rey de Jerusalén, el de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis y el rey Eglón. 5 fueron contra el pueblo de Dios. Y Jehová le dijo: Josué, no tengas temor de ellos, porque lo he entregado en tu mano. 5. Y el único de ellos se podrá mantener delante de ti. Resumiendo, al 13. Y el sol, ¿qué pone? Se detuvo. El Señor paró el tiempo. Porque hay una estrategia en lo militar, que cuando van perdiendo suelen irse atrás, reagruparse y volver a atacar. Entonces, para que no le diera tiempo a eso y no se le hiciera la noche, se mantenía el sol y el tiempo se detuvo. Detuvo los planetas, el universo, lo detuvo todo, porque Él es Dios, puede hacer cualquier cosa. Le dice al mar: cálmate, y se calma. Y al viento: para. Y el viento para. Volvamos a Marcos. Bien, Dios perdona los pecados. Pasaje clave, Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro puente. Jesús sana al paralítico, que es una cuestión visible. Además, hace lo más difícil. Porque puede decir: te perdono tus pecados, pilla y se va y queda bien, porque no se puede demostrar nada. Decir te perdono tus pecados no sería una cuestión visible, pero hizo lo difícil. Lo hizo andar. Versículo dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, perdonar pecados, lo hizo andar. El Hijo del Hombre. Por primera vez vemos este título, un título mesiánico. ¿Aparece este título en el Antiguo Testamento? Sí. Daniel 7:13. Sigue mirando en las visiones nocturnas, he aquí las nubes del cielo venían como un hijo del hombre. Daniel 7:13. Y se fue y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Hebreos, versículos 1 y 2. Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres de los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Todas? Sí, todas. Por el cual también hizo, ¿el qué? El universo. Lo para si quiere, lo para.
versículo 11, y vamos terminando. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué me hubiera gustado escuchar la voz de Jesús decir estas palabras? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué mansedumbre? ¿Con qué amor le habló al paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él sí se preocupaba por los enfermos, por los desfavorecidos. Con la autoridad que le caracteriza, ordena al paralítico que se levante, toma su camilla y que se vaya a su casa. El hecho de tomar la camilla prueba una vez más una prueba irrefutable de la restauración completa e inmediata de la sanación. El tomar la camilla demuestra que él puede caminar y además tomar peso delante de todos. Una prueba irrefutable. Estaban allí, lo estaban viendo, era un paralítico, salió caminando. No podían decir nada más. Y se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos. No salió por la puerta de atrás, caminó delante de ellos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me diste que hiciera. Este versículo, Jesús está orando al Padre, afirmando que ha cumplido la misión que le fue encomendada, lo que incluye su muerte y su resurrección. Los presentes estaban ¿cómo? Con la boca abierta, estaban asombrados. Y dicen, jamás hemos visto algo así. Dios es Jesús. Está haciendo algo nuevo. Él nos ha traído un nuevo pacto. Jesús ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Todas. Apocalipsis 21 del 1 al 5. Se describe la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde vamos caminando, pero llegaremos los que perseveremos. En los que se quedan atrás del camino, no. Ahí quien comienza el viaje y se aparta y reniega de su fe. Llegaremos los que perseveremos. La nueva Jerusalén nos está esperando. Y Dios nos declara que hará todas las cosas nuevas, todas. Tenemos un nuevo pacto. Los judíos no creen ni en Jesús ni en la nueva Jerusalén. Y vamos a ir concluyendo con 4 puntos. Jesús es realmente el Hijo del Hombre, como hemos visto y hemos comparado con la palabra. Como Mesías, Jesús tiene autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados, porque es Hijo de Dios. No es menos Dios por ser Jesús o es la segunda persona de la Trinidad. Las personas que depositan su fe en Jesús vencerán obstáculos. Yo reto en esta mañana que seamos unos rompetechos, que saltemos los obstáculos o los rodeemos o los saltemos, que proclamemos el Evangelio, que para eso somos sal y luminares en esta tierra. No debemos hacer otra cosa. El Señor Jesús es un Dios de autoridad, pero también de misericordia y perdonador, y nos llama sus hijos. Porque el Señor bendiga su palabra y vamos a pedirnos en oración.